Ok, entonces chicos, bienvenidos a la sesión del día de hoy. Como mencionaba hace un rato, vamos a estar evaluando los escenarios que se estuvieron presentando, en este caso en el Euro USD en los últimos días. Vamos a estar evaluando desde el viernes 11 de abril, en donde el precio genera este último rompimiento estructural, y a partir de ahí vamos a ir entendiendo cómo funcionan nuestras reglas para poder ir validando escenarios, ya sea en venta o en compras dentro de un mismo rango o un fractal operativo. ¿Ok? Entonces, vayamos iniciando con lo que sería en este caso el último rompimiento. Claro, antes de pasarnos a eso, es muy importante resaltar de que previamente a estar determinando lo que sería nuestro último fractal operativo, siempre tenemos que tener en cuenta nuestra direccionalidad mayor, ¿ok? Es decir, qué tipo de comportamiento el precio está teniendo en temporalidades como H4 o daily, ¿sí? Hacia dónde se genera esa facilidad de movimiento, ya sea el easy down movement o el easy up movement. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Para poder determinar eso, nos vamos a una temporalidad mayor, en este caso yo me voy a una temporalidad diaria, y lo que se puede observar por aquí es de que claramente el mercado venía con todo este movimiento alcista, por lo menos eso se observa en H4, ¿ok? Y perdón, eso se observa en daily, y en H4 sería lo mismo. El precio venía construyendo todo este impulso mayor, y recuerden de que siempre que el precio genera un rompimiento estructural, nosotros tenemos dos posibilidades. Una de ellas es que el precio genere un pullback, llegue hasta cierto nivel de equilibrio, en donde nosotros vamos a tener determinado un punto mínimo y un punto máximo, ¿ok? En donde aquí se dio el rompimiento estructural. ¿Qué es lo que podría suceder? Podría suceder de que el precio efectivamente cae, llega por lo menos hasta un 50%, que viene a ser un área de descuento, y a partir de ahí el precio comienza a transicionar y me genera un nuevo máximo, ¿ok? Lo siguiente que podría suceder luego de un rompimiento estructural es de que el precio entre en una zona de acumulación, ¿ok? En donde a partir de eso luego termina quebrando el nivel, y se podría dar ya la continuidad a partir de esos niveles sin la necesidad de estar nuevamente generando ese pullback profundo. Por eso es muy importante entender realmente el comportamiento del precio y también poder entender los detalles en base al BSA. Entonces, habiendo dicho esto, para poder aclarar un poco más lo que sería la teoría, vamos a el euro dólar. Ya entendíamos de que el euro dólar se mantenía construyendo un impulso, ¿ok? Ya entendemos de que de momento el precio estructuralmente se mantiene alcista. Si yo me voy a H1, se observa lo siguiente por aquí, de que el precio genera impulso, retroceso, nuevo impulso, retroceso, nuevo impulso, y como estábamos mencionando, el área de trabajo en el cual nosotros nos encontramos actualmente está siendo comprendido entre este external high y este external high y este external low, ¿ok? El bajo y el máximo. Entonces, a partir de todo esto, nosotros entendemos que el precio cuando genera un impulso, luego eso va a generar un retroceso. En el retroceso queremos estar observando qué tipo de comportamiento el precio lleva en niveles de interés. ¿Cuáles son los niveles de interés que nosotros podemos estar determinando? Pueden ser ineficiencias, pueden ser niveles extremos o decisionales. Así que para poder ver todo eso de una manera mucho más clara, vamos a pasarnos por aquí a esta temporalidad de M30. Entonces en M30 el precio que hacía impulso, tengo yo nivel de ineficiencia, ¿sí? Que sería el primer nivel de observación, y claramente por aquí ya tenemos un nivel externo que sería todo ese order block, ¿ok? Entonces, observen cómo el mercado generaba el impulso, por aquí se metía a estos niveles, y vamos a ver si es que el mercado dio alguna oportunidad para poder estar efectivamente ejecutando algún tipo de trade. Entonces, ¿qué validaciones nosotros queremos? Ya entendemos de que para poder hacer en nuestro trading algo mecánico,
tenemos que tener nuestras reglas. Entonces, una de las reglas es de que el precio, cuando rompe para arriba, rompa con múltiple cierre de vela, ¿ok? Cuando genere un retroceso en el momento en el que el mercado se mete por debajo del 50% de todo el impulso, yo tengo que estar esperando a ver algún potencial cambio de carácter para así poder estar determinando algún tipo de trade a favor de los compradores. Entonces, miren, el precio genera el impulso, luego de ese impulso genera el retroceso, llega por debajo del 50% y por aquí tenemos algo bastante interesante, que viene a ser este fallo estructural. ¿Ok? Ahora, ¿en qué momento se da este fallo estructural de aquí? Se da luego de estar tocando el área de interés. Recuerden que esta zona aquí es un nivel de ineficiencia en M30, ¿sí? Y las ineficiencias nosotros entendemos que también funcionan como un área de interés, que queremos estudiar el comportamiento del precio cuando el mercado llega ahí. Y si nos dan las validaciones, en este caso, ¿cuál sería una validación aquí por parte de los compradores? De que el precio efectivamente genere algún tipo de movimiento alcista. Y también sería interesante, obviamente, ver estos fallos estructurales. Ahora, si nos vamos a M5, ¿qué sucedía en ese nivel? Aquí está. Para observar un poco más de detalles, entendemos de que por aquí el precio efectivamente llegaba hasta esta zona, fallaba al generar un nuevo mínimo, generaba este movimiento continuo de aquí, en donde ese movimiento continuo ahí, si nos pasamos a M1, es un quiebre estructural bastante interesante. Ahora, ¿qué nosotros queremos para poder estar validando nuestros quiebres estructurales? Queremos de que en principio el precio me haga un doble rompimiento estructural, lo cual eso básicamente nos estaría afirmando lo que sería la alineación o la transición, o en todo caso queremos ver de que el movimiento, si es que está haciendo un movimiento continuo, de que realmente sea validado. Y si me da un rompimiento estructural, que sea obviamente un movimiento validado. Entonces, el mercado llegaba aquí, tenemos una falla estructural, un primer rompimiento aquí. ¿Ok? Luego, ¿qué hace? El precio sube, efectivamente viene, emitía esto, segundo rompimiento estructural, ¿dónde? Aquí. ¿Qué tenemos aquí? Una transición del mercado dentro de un área de interés. Por lo tanto, en base a nuestras reglas, ¿qué nos indicaría esto? De que hay una oportunidad para yo poder estar ejecutando un trade. ¿Dónde? Aquí en la base de esa wick con el stop por debajo de lo que sería la mechita, que eso nos lleva 8 pips, ¿sí? 8 pips de stop. Si ajustamos un poco mejor eso, vamos a ver, quedaría en 8 pips redonditos para venir a buscar un máximo, un take profit que nos pueda dar certeza, que sería el máximo anterior. Eso ahí nos da un 1.5, 1.4.99, podemos redondearlo en 1.5. Y de nuevo, esa sería la primera oportunidad que el precio estaba dando dentro de lo que fue el impulso mayor, lo que fue el rompimiento estructural. ¿Ok? Ahora, ¿qué continuó haciendo el precio? Por aquí generaba este movimiento al alza. Ese movimiento al alza a mí siempre, luego de estar ejecutando algún trade, sea cual sea la temporalidad que haya ejecutado, siempre me gusta volver a pasarme a temporalidades en las cuales yo pueda entender todo el contexto. Así que eso de ahí me dejaba lo siguiente. El precio llegaba a la zona de ineficiencia, generaba esta barra que podría considerar como una SOS bar, pero al ver eso quisiera entender cómo el precio genera el retroceso y qué tipo de detalles me va dejando. Entonces, yo me paso a M15. ¿Y qué veo en M15? Observemos. Ok. En este nivel, el precio generaba este movimiento alcista, sin embargo llega hasta esta wick de aquí
Y tenemos que preguntarnos qué hizo esa wick, por qué el precio se detiene en esa zona. Y entendemos de que a partir de todo eso, el mercado básicamente generaba un rompimiento interno y a partir de eso generaba este movimiento a la baja. Ahora, ese movimiento a la baja me dio estas absorciones. Si el precio indica absorciones, pero no tiene una continuación, es muy probable de que continúe cayendo. ¿Ok? Vuelvo a repetir, si el mercado me da absorciones, pero no sale de manera inmediata de esos niveles, por lo menos en las próximas dos velas continuas que se desarrollan luego de eso, lo más probable es de que el mercado continúe cayendo. ¿Sí? Entonces, a partir de eso, entendíamos de que por aquí el mercado llegaba a esta zona, que básicamente sería la zona, si nos vamos a temporalidades mayores, como lo que sería aquí H3, vamos a ver qué nos dejaba H3. Ok, ahí está. Teníamos la base de esta wick. ¿Sí? La barra que generó el rompimiento estructural me había dejado esta wick. Entonces, quiero buscar algo lógico dentro de la base de esa wick que me permita a mí poder estar comprando. Y de la misma forma que me permita poder estar teniendo un target objetivo. En M15, vamos a ver qué nos dejaba el precio. Quiero ver algún tipo de cambio de carácter o alineación estructural. O en todo caso, fallos estructurales una vez que el precio haya mitigado. Entonces llega aquí, mitiga, ¿ok? Luego de eso, ¿qué sucede? El precio genera este movimiento una vez que ya se haya dado el toque en la base de la wick. Eso en teoría transfiere liquidez, genera este movimiento al alza. Ahora ese movimiento al alza fue un movimiento al alza continuo, en principio, que me dejó esta wick de aquí. ¿Ok? Vamos a ver cómo el precio llegaba a esa zona. Porque claro, podríamos decir de que es una barra muy, muy grande. Y si ponemos el volumen, ¿qué nos indica el volumen? Aquí hay algo muy curioso y es de que si esa barra es una barra de fortaleza real, miren el volumen cómo está muy por debajo del promedio. Cuando tenemos este tipo de escenarios, eso podría indicar de que efectivamente esa barra, entre comillas, de fortaleza, no es una barra de fortaleza real. Por lo tanto, se entiende de que es un movimiento que no generó o que generaron los market makers, aquellos que manipulan el mercado, para incitar justamente a que más personas vendan ahí. Nosotros al entender cómo funciona el BSA, podemos decir, ah, bueno, esa barra ahí simplemente viene hasta estos niveles, no tiene un volumen que sostenga ese movimiento, por lo tanto es un movimiento fake. Nosotros qué podemos hacer? Ejecutar un entre ahí, el stop por debajo de la WIC, ¿sí? Y nos vamos a buscar, como mínimo, siempre menciono un 1 a 3 de beneficio, para que por lo menos comiencen ya a estar teniendo esa consistencia, esa rentabilidad y que comiencen a aumentar la confianza en cada uno de ustedes. Ahora, claro, si nos vamos a estar evaluando ciertos tipos de movimientos y comportamientos o targets que podríamos estar observando por aquí, siempre se entiende de que cada máximo, en este caso, puede funcionar como un target. ¿Y cómo nosotros entendemos hasta qué nivel lo vamos a dejar correr? Dependiendo de cómo el precio me va indicando en cuanto a la estructura. Si la estructura se mantiene, yo puedo mantener un trade. ¿Hasta qué nivel? Hasta el nivel en el cual yo realmente vea un rompimiento. Una transición. ¿Cuándo veo una transición? Cuando el precio me genera el patrón de, en este caso, cuando el precio transiciona de alcista a bajista, genera un bajo, un alto que ya no logra superar el último. Tenemos un primer quiebre estructural, un segundo quiebre estructural y luego de eso por lo general el precio va a mitigar. Uno puede cerrar el trade en la mitigación o inclusive ya cuando comienza a ver de que el precio está transicionando. Sin embargo, hasta que el mercado no nos confirme, nosotros siempre podemos estar manteniendo y sosteniendo un trade, ¿ok? En este caso, el trade de ahí estuvo brindando, voy a repetir, de aquí, desde la base de la wick hasta esta mechita de aquí, fue un 1 a 3.7. Vamos a dejarlo ahí. ¿Ok? Ahora, continuemos con otra entrada dentro del rango operativo que estamos observando
por aquí. Ok. Dentro de esto, podríamos decir de que inclusive por aquí podríamos haber buscado alguna venta, ya que el precio, miren, me genera una wick. Esa wick ya entendemos de que contiene presión por parte de los vendedores. Este movimiento a la baja estaba generando probablemente en M5 algún tipo de transición. Entonces, ok, genial. Entonces, el mercado por aquí genera este primer rompimiento, ¿sí? Primer rompimiento estructural. Segundo rompimiento estructural. ¿Cuál fue la wick que generó ese impulso? Fue este nivel de aquí, ¿sí? ¿Qué hace el precio? Toca con precisión esa wick. Miren ahí, si ajustamos esto, esto está en M5. Uno siempre tiene que tratar de utilizar todos los time frames. Sin embargo, esto se observaba por aquí cómo llegaba a M5, ¿sí? Y a partir de eso, si queremos estar seguros de que el mercado ya va a generar un movimiento a la baja, deberíamos esperar la presencia por parte de los vendedores. Ahora, una pregunta que podrían tener es, profe, pero ¿y por qué ese nivel de ahí? Porque ese nivel de ahí generó este movimiento continuo a la baja. Miren cómo ese movimiento continuo fue aumentando de spread. Y ese movimiento completo nunca llegó a mitigar completamente el 50%. ¿Ok? Por lo tanto, es hábil que yo en esta zona pueda buscar de que el precio vaya a mitigar. En este caso fue a mitigar y luego de eso, ¿qué esperaríamos? Presión por parte, o en este caso presencia por parte de los vendedores. ¿Dónde vemos eso? Aquí, con esta barra de fortaleza. ¿Ok? Uno puede hacer un entry en la mitigación de eso, ¿ok? O en todo caso también podría por aquí estar entrando luego de ver esta wick de aquí. ¿Sí? Hay diferentes modelos de entrada. Entonces, vuelvo a repetir. Uno pudo haber entrado aquí en la mitigación de esto, ¿ok? Para ir a buscar, en teoría, por lo menos una siguiente zona de demanda. Podría ser esta zona de aquí. Eso podría ir a buscar un 1 a 3, lo cual para mí está bien. Entonces, continuemos. Miren todos los modelos de entry que estamos encontrando. Continuando con todo esto, volvamos a una temporalidad intermedia. M30, ¿ok? Luego M30, veamos qué hace el precio. Ya habíamos estudiado que a partir de esto iba generando este movimiento alcista. Aquí está algo muy interesante nuevamente, y es la regla de la transición. En este caso, teníamos un cambio de estructura. Este máximo es quebrado por primera vez. Luego se genera ese siguiente máximo, es quebrado por segunda vez, que determina un mínimo y un máximo. Fantástico. Ya sé de que podría buscar un fractal que me permita poder estar buscando alguna oportunidad, algún entry en compra. Ahora aquí que tengo este fractal operativo, ¿sí? Desde el punto mínimo al punto máximo. Ahora, ¿qué hace el precio dentro de todo eso? ¿Cuáles serían mis niveles de interés? Vamos a buscarlo. Por ejemplo, aquí, miren la belleza. Digamos, cerca del 50%, chicos, esta wick, ¿sí? ¿Por qué esa wick? Porque esa wick generó este movimiento impulsivo continuo, que también me dio un aumento de spread. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué quiere decir esto? De que efectivamente cuando el precio vuelva y mitigue esa zona,
podríamos estar encontrando alguna oportunidad para así poder estar comprando y tener como un target el máximo premio, ya que se entiende de que ahora cuando el precio genera un impulso, no necesariamente tiene que llegar a la zona extrema para así estar subiendo. Porque muchas veces en donde si ya los compradores, poniendo un ejemplo, una estructura alcista, si ellos están ganando mucho terreno, podría llegar simplemente hasta el 50% y a partir de ahí continuar subiendo. ¿Ok? También se puede dar el escenario en donde van subiendo, simplemente acumulan por aquí y continúan esa estructura. Por eso que tenemos que aprender a leer todas estas variables de comportamiento en el precio que se podrían ir desarrollando. Entonces, nuevamente, ¿qué podría yo observar? Esto está en M15, se entiende de que yo puedo dejar, en este caso, o puedo ejecutar un trade en la base de la WIP o para aquellos que buscan maximizar su risk reward, el 50% de la WIC es el nivel de entrada por excelencia. Uno podría ejecutar ahí el stop por debajo de la WIC, 3.7 pips, para venir a buscar el target anterior. Eso ahí me daría un 1 a 3. ¿Ok? Ojo que para estos modelos de entry, obviamente ustedes tienen que hacer un análisis bien profundo de todo lo que va sucediendo. Es muy interesante que también puedan estar validando estos movimientos con el volumen. ¿Ok? Aquí estábamos teniendo ya varios síntomas de que cuando el mercado venía cayendo para abajo, recuerden, el fractal operativo aquí estaba determinado entre este mínimo abajo y este máximo de arriba. Y el precio ya se metió por debajo del 50%. Por debajo de ese 50% encontrábamos esta wick de aquí. ¿Ok? Y ahora, ¿qué pasa? Dentro de todo esto, inclusive, si es que nosotros, por ejemplo, ejecutábamos en la base de la WIC, también el precio obviamente iba a habilitar eso. De hecho, daba una reacción inmediata, pero miren cómo de repente por aquí se quedaba una vez más. Ahora ustedes obviamente pueden administrar el trade de formas diferentes. Algunos pueden aplicar el set and forget, otros pueden aplicarle el moverse a break even cuando van rompiendo estructuras internas, ¿sí? Sin embargo, siempre tienen que estar pendientes del comportamiento. Y vuelvo a repetir, algo muy interesante y algo que realmente validaba el escenario de que el precio vaya a estar quebrando el máximo anterior, es de que el volumen a medida que el precio iba cayendo por aquí, miren esta disminución súper notoria por parte del volumen de los vendedores. Inclusive en estos últimos movimientos ya muy por debajo y decreciente del promedio. ¿Me siguen? También veíamos por aquí la disminución en cuanto al spread. ¿Ok? Son varios datos, varias confirmaciones que nosotros vamos observando. Otra cosa, cuando el precio quebró para ahí arriba, miren el aumento del volumen. ¿Qué quiere decir eso? Un movimiento genuino, un movimiento validado. ¿Sí? Entonces, voy a dejar esto aquí, suponiendo de que, bueno, luego de estar tomando estos trades en 1 a 3 la confianza de cada uno de ustedes ya comenzó a aumentar, ya tenían saldo en positivo, entonces por aquí dijeron, ok, voy a tomar un trade de alta precisión para así poder llevar un máximo risk reward, y bueno, en este caso se da un 1 a 3. Ahora continuemos con todo esto. ¿Qué es lo que pasaba y hasta dónde llegaba el precio? ¿Se entiende? De que también el mercado, cuando llega a niveles de cierres de ineficiencias, pueden generar algún tipo de reacción. Ahora, ¿cuál era el nivel de cierre de ineficiencia aquí? Esta zona. ¿Sí? Por aquí teníamos una pequeña ineficiencia y el precio llega. ¿Qué queremos entender a partir de eso? ¿Qué hace el precio? ¿Qué tipo de movimientos da? ¿Ok? Entonces, si el mercado llega, lo interesante es poder esperar una confirmación de transición. ¿Ok? De nuevo, por aquí teníamos de que el mercado efectivamente llegaba a ese nivel. Teníamos este primer movimiento a la baja que rompe, segundo movimiento a la baja que rompe, por lo tanto teníamos este máximo aquí y este mínimo de aquí abajo. Nuevamente nuestras reglas se van cumpliendo, por eso nos interesa participar en esos trades. Entonces, a partir de esto, teníamos esta wick. ¿Y por qué esa wick funcionó?
porque esa wick generó una vez más un movimiento continuo que rompe la estructura interna y lo que aumenta su validez es que sacó liquidez previamente. ¿Me siguen? Entonces, se dan cuenta cómo cuando tenemos reglas todo se hace mucho más fácil, mucho más sencillo y más práctico. El stop siempre por encima de la mechita, por ahí 4.4 pips de stop para venir a buscar un TP, por lo menos aquí abajo. Eso me da un 1 a 7, ¿sí? Sin, ojo, y esto sin pasarnos a temporalidades menores en donde probablemente podríamos haber aprovechado otro modelo de entry. Ahora, claro, uno puede ejecutar por ahí y deja abierto el TP para ver cómo van cerrando las velas en temporalidades mayores. Eso para entender si es que podemos dejar correr o no un trade. Entonces, permítame ir nuevamente por aquí. ¿Dónde está? Ahí. Ok, entonces por aquí, bueno, lo que fue la ejecución de ese trade, dejemos el TP por aquí, en lo que era el mínimo previo, y continuemos estudiando el mercado. Una vez más, ¿ante qué fractal operativo nos encontramos? Ante este impulso mayor, ¿sí? Ahora, ese impulso mayor generó alrededor de esta zona una zona en la cual nuevamente nosotros podíamos haber evaluado algún modelo de compra, ¿sí? Aquí. ¿Por qué? Porque bueno, el mercado venía cayendo, venía muy fuerte, llega a esta zona, esa zona me generó un movimiento continuo al alza, luego de mitigar la base de esta wick, que luego me dio una transición, y ahora viene a mitigar. Genial. Bajo ese concepto, entonces queremos estudiar qué tipo de price action el mercado me está regalando alrededor de esos niveles y si es que podríamos realmente aprovechar alguna compra, alguna oportunidad de entrada. Entonces, fantástico. El precio llega aquí, 9 de la mañana. Miren eso, era una sponsor candle. Efectivamente, para aquellos que quieren, obviamente, manejar un modelo de entry por sponsor candle, aquí se tenía eso, ¿verdad? 50% del entry y tenemos una reacción. Ahora es muy importante también evaluar la presencia por parte de los compradores. ¿En dónde comenzamos a ver presencia por parte de los compradores? O lo interesante sería ver una transición de la estructura del precio. Ok, entonces, ya, miren aquí. El precio llegaba al 50% de esa sponsor candle, en donde entendemos de que en el 50% de una sponsor candle es el nivel en el cual básicamente se acumulan todas las órdenes pendientes. ¿Sí? Es nuestro nivel de entrada por precisión. Cuando el mercado llega a ese punto, ¿qué genera aquí? Genera esta barra alcista. Esa barra alcista de ahí, ¿qué me da? Esta wick de aquí. Ahora, el precio, por el simple hecho de hacer eso, aún no nos da ningún entry, ¿cierto? Pero aquí continúa cayendo y esto, ¿qué genera? Esta vela de las 9:25 básicamente falla al generar un nuevo bajo y me da una wick. ¿Bajo qué contexto, chicos? Bajo el contexto de que el mercado está llegando a un 50%. ¿Sí? Miren, por ahí podríamos refinar esto un poquito más, de que el precio estaba llegando a un sponsor candle que generó todo este movimiento y no cualquier movimiento, es un movimiento continuo que logró quebrar esta estructura bajista que el precio estaba trayendo. Por lo tanto, a partir de eso, uno puede ejecutar el entry aquí en la base de la wick con el stop por debajo de esa mechita para ir a buscar qué, para ir a buscar, bueno, en el caso de que queramos ser cuidadosos, entendemos de que este movimiento a la baja podría generar una reacción aquí alrededor de esta zona. Entonces, eso podría ser hasta ahí un 1 a 6. ¿Se va entendiendo? Entonces, es súper sencillo, vuelvo a repetir, es súper sencillo cuando nosotros vamos teniendo nuestras reglas. Continuamos con esto. Imagínense todas las entradas que ya el precio está regalando y eso simplemente dentro de esta fracción de todo el rango que se está generando por aquí, de todo el movimiento completo que el mercado iba desarrollando. Ok, entonces,
A partir de esto, el precio que hace nuevamente sube para arriba, llega hasta qué nivel, este nivel de aquí. ¿Por qué detiene el precio? Detiene el precio porque había generado este movimiento a la baja. Entonces queremos evaluar a ver qué sucede en esa zona. Y recuerden, esto de aquí puede transferir liquidez hacia la derecha. Por lo tanto, siempre que el mercado llega a un nivel que había generado algún tipo de resultado importante, tenemos que evaluar qué pasa cuando el precio llega ahí. ¿Ok? Entonces, llegaba a esa zona, teníamos la mitigación de la zona de acumulación. Por aquí el mercado genera un movimiento a la baja y eso ahí que me determina, mira, esa base de la WIP. ¿Ok? En donde dentro de eso, claro, nosotros iríamos a buscar a ver si el mercado efectivamente quiere continuar subiendo o quiere continuar cayendo. Entonces, esto aquí es un cambio de carácter, ¿sí? Luego de eso se define por aquí un rango en esta zona. Se define un ranguito, el precio cae para abajo, vuelve a introducirse y cuando se introduce una vez más dentro del rango, se introduce en una barra de fortaleza. Por lo tanto, al observar de que el mercado se introduce dentro de un rango con una barra de fortaleza con continuación, eso indicaría de que efectivamente aquí entraron compradores. Teníamos esto aquí, que era básicamente toda esa wick, permitiendo una vez más de que cuando el precio llegue por ahí, pueda habilitar de repente un entry con el stop por debajo para irnos a buscar el máximo anterior aquí. Y eso da un 1.4.9, casi un 1.5. Ya cuando el mercado llegaba por aquí, vamos a buscar en M15, si es que teníamos alguna falla estructural. Efectivamente teníamos toda esta wick que pudo haber habilitado el entry, porque entendemos de que esta zona es una zona de una wick en M30 que ya era el resultado de una transferencia de liquidez de un rompimiento de estructura mayor. Por lo tanto, el precio va, entran los vendedores. Voy a colocar aquí el entre en M15, por ejemplo, ahí. El stop donde, el stop por encima. Y siempre, siempre, cada vez que van haciendo sus análisis, como mínimo un target de un 1 a 3. ¿Ok? Por aquí el precio generaba una vez más un 1 a 3, sin contar las órdenes que se pudieron haber ejecutado alrededor de estas zonas, que realmente eran zonas bastante interesantes. Por aquí uno puede haber ejecutado una venta, por aquí también uno puede haber ejecutado otra venta, pero vamos a dejar esto aquí en modo ejemplo. ¿Ok? Ahora, el precio iba cayendo. El nivel que nos estaba interesando y justamente uno de los modelos de entry que más estábamos esperando era una vez que el precio llegue al 50% de esta wick. ¿Ok? Cuando el mercado llega al 50% de esa wick, buscamos lo mismo, presencia por parte de compradores o una transición, ¿sí? Una transición de bajista alcista. Entonces, diferentes modelos de entry uno puede estar manejando por aquí, entendiendo de que por aquí teníamos la transición. El precio quiebra por primera vez un máximo, quiebra por segunda vez otro máximo, tenemos una barra de fortaleza que confirma la presencia por parte de los compradores, ¿ok? Y eso ahí nos da toda esta área, que sería toda la área de acumulación, que generó un rompimiento estructural alcista. Uno donde puede ejecutar el entry. Uno puede haber ejecutado también después de todo esto aquí, luego de esta absorción, o se pudo haber ejecutado dentro de todo esto. Yo recuerdo que en M30 creo que se veía también una especie de... Ahí está, exactamente. Teníamos este nivel en donde aquí teníamos ya esta wick habilitada, e inclusive también por aquí, lo interesante de todo esto era cómo el precio luego de tocar este nivel comenzaba a darme wicks, wicks, wicks. Aquí pudimos haber aprovechado también esto. Ya teníamos múltiples modelos de entry. Ahora, el más correcto y aquel que cumple con todas las reglas
sería este de aquí, ¿ok? Porque ya tuvimos el segundo rompimiento estructural, luego el precio vuelve, mitiga, y eso sin contar que obviamente podríamos haber maximizado nuestro risk reward, ya esto para los más avanzados, siempre entendiendo qué tipo de price action el precio me va indicando en temporalidades menores, ¿ok? Por ejemplo, en M5, aquí teníamos esta wick que falló al generar una nueva estructura, ¿sí? Tuvo el fallo estructural, el nivel no superado. Por ahí teníamos 1 a 7, pero ya al entender de que era un nivel muy importante, porque esa wick fue la que generó todo el movimiento continuo, entonces ya entendemos que podría ser un trade potencial con un alto risk reward, en donde, claro, un 1 a 3 con total certeza. Miren, hasta ahí, hasta el máximo anterior era un 1 a 4 prácticamente, pero eso aquí, la verdad que dio un trade súper interesante. Inclusive, si nos vamos a M1, esto lo expliqué en el último video que compartí en YouTube, el modelo de entry por aquí en M1. Sin contar, ojo, y miren todas las oportunidades que por aquí también dio. Por aquí teníamos nuestro patrón de nivel no superado dentro de un área de interés. Vamos a hacer zoom dentro de eso. Y ahí está. Miren, precio cae, se mete dentro de un nivel de interés. Tenemos ineficiencias. Nuestro nivel de interés sería a partir del punto estructural por detrás de la ineficiencia que genera el último movimiento continuo bajista. El precio llega por aquí, falla al generar un nuevo mínimo. El entry en la base de la wick con el stop por debajo de esa wick para ir ya a buscar lo que sería obviamente nuestros objetivos, nuestros targets. ¿Sí? Vuelvo a repetir, aquí este último máximo es un TP súper seguro. ¿Sí? Y ya luego a partir de eso vamos estudiando la estructura que el precio va llevando. ¿Ok? ¿Ante qué estructura se mantiene? Si es que se van respetando, no cada punto estructural que se va desarrollando. ¿Ok? Siempre y cuando el mercado vaya respetando puntos estructurales, son niveles en los cuales nosotros podemos mantener el trade. ¿Ok? Esto de aquí voy a dejarlo aquí arriba. ¿Ok? Entonces eso lo dejamos en un 1 a 7. Ahí está. Ok. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué otro modelo de entry pudimos haber observado, aprovechado en la última semana? Un segundo. Ok, teníamos evidentemente esa compra por ahí. Luego, ya llegando a los últimos trades de la semana, se entiende, claro, por aquí teníamos este cambio de carácter, que el precio generaba alrededor de esta zona, que luego se genera ya un rango diagonal por aquí. Deberíamos decir de que el precio se está moviendo ante estos niveles. Ese es el rango que se estuvo desarrollando. Y a partir de ese rango, aparentemente los vendedores están ganando terreno. Los vendedores están ganando terreno. El trade que les estuve compartiendo también el día de hoy era básicamente en base a esto. El precio por aquí me daba este quiebre, ¿sí? Me daba este nivel máximo. Si nos pasamos a una temporalidad menor, ahí está. Se observa efectivamente de que el precio llegaba hasta la base de esta wick. Y esto de aquí ya era en base a de que teníamos varios rompimientos estructurales. El precio ya venía cayendo bastante, generaba este movimiento impulsivo, ¿sí? Máximo mínimo, llegaba a mitigar el 50%, genera dos cierres de vela por debajo de este punto estructural, me dejaba esta wick. Entonces, ¿qué pasa? La liquidez se va transfiriendo, ¿sí? Entonces, por eso es que se dan esos movimientos agresivos. Ahora, a partir de todo esto, uno puede haber habilitado el entre aquí en base a la wick, ¿sí? El, el stop por encima.
para venir a buscar como mínimo un 1.3 de beneficio. En todo caso, por aquí teníamos también toda esta liquidez que podría funcionar como objetivo. Hasta ahí podría ser un 1.6 o en el caso de que uno vaya a buscar el mínimo anterior, eso podría ser un 1.9. Actualmente corriendo un 1.5 si uno cierra en ese mismo punto. ¿Ok? Como claro, también pudimos haber dicho de que aquí el mercado llegaba y presentaba probablemente algún otro modelo de entry. A ver cuál específicamente teníamos eso. Nivel generador de un rompimiento interno, una wick que no había sido mitigada, el precio llega, falla estructuralmente, por aquí teníamos entry en la base de la wick, el stop por encima de esa wick para venir a buscar qué nivel como objetivo. Nuevamente, si uno está buscando la consistencia con 1 a 3 es más que suficiente. ¿Ok? Y a partir de eso vamos viendo si el mercado, en este caso, va respetando la estructura o si hay algún tipo de cambio de carácter. En teoría esto debería llegar hasta aquí, eso podría ser un 1 a 21. Por aquí el precio viene cayendo, se genera aquí un cambio de carácter interno, ¿sí? Entonces, cuando el precio genera un cambio de carácter interno, se entiende que el mercado va a ir nuevamente a mitigar niveles extremos. Entonces, ahí podríamos haber cerrado también el trade alrededor de estas zonas. Y eso ahí nos podría haber dado alrededor de un 1 a 19. Ok, chicos. Entonces, muchos modelos de entry realmente esta semana. Obviamente, no hay necesidad de estar tomando una cantidad exagerada e innecesaria de trades. Por sobre todo lo que tienen que estar buscando siempre cada semana es poder estar buscando trades de calidad, trades que realmente cumplan con las reglas que nosotros venimos estudiando, que venimos estableciendo. Y todo esto aquí les hace darse cuenta de que efectivamente si uno cumple las reglas y si va viendo, observando qué tipo de comportamiento el precio va llegando y analiza con una lógica que le permita poder ejecutar con total confianza, inevitablemente van a volverse rentables, van a volverse consistentes, van a comenzar a mejorar semana tras semana su performance. ¿Ok, chicos? Entonces, déjenme saber aquí en los comentarios si es que tienen alguna duda o alguna consulta con relación a todo lo que estuvimos viendo en la sesión del día de hoy. Esto aquí nos está dando, vamos a hacer la sumatoria todos juntos. Permítame un segundo. Vamos a hacer la sumatoria completa de los trades para ver qué porcentaje sacaríamos. Ok, entonces vayamos a esto. Sumemos los trades. Por aquí tenemos esta venta. La venta nos daba 1.3.25 más 5.03 más 3.7 más 13.5 más 7.27 más 6.19 más 4.95 más 3.13 más 7.2. Y eso que no consideramos trades de alto risk reward. 5.74 más 19.35. Son 79.31% aquí en todos los ejemplos que estuvimos viendo en la sesión del día de hoy. Imagínense, y para probar un challenge solo necesitan un 10%. Y para mantenerse básicamente retirando profit, o sea, no hace falta ni siquiera que hagan 10%, con que hagan de una cuenta de 100.000, un 5% son 5.000. Obviamente les llega el 80%, pero eso es para que vayan dimensionando de que realmente pueden lograr fondearse, pueden inclusive si tienen cuentas pequeñas, pueden hacer los flips de cuentas. ¿Ok? Una vez que uno masteriza el skill, puede hacer dinero. Entonces, enfóquense en masterizar su skill, enfóquense
en aprender la habilidad, en aprender a identificar los patrones, en ejecutar correctamente los trades, ¿sí? Una vez que mastericen todo eso, el dinero va a llegar por añadidura, sí o sí, ¿ok? Entonces voy a tener aquí la grabación